Hola, mi nombre es Fernanda y es la materia de globalización con la profesora Cecilia Hernández. El tema es migración México a Estados Unidos. Bueno, es importante conocer los antecedentes partiendo de la migración internacional desde el año de 1500 hasta el 1800. Está dominada por los flujos de salida de Europa y provienen de procesos de colonización. Entre ellos, más indicaba que los emigrantes cayeron en 4 clases, que son agrarios, administradores, artesanos y empresarios. Fundaron las plantaciones para la producción de materias primas para el crecimiento de las economías mercantiles de Europa. Estas requerían de abundante mano de obra barata, lo cual lo cubrían trabajadores de Asia Oriental. Sin embargo, la mano de obra más importante era la de los africanos, debido a que se efectuaba la migración forzada de esclavos africanos y continuando por más de 3 siglos, más de 10 millones de africanos esclavos fueron importados a las Américas. En 1929 llega la Gran Depresión que detuvo casi todo el movimiento internacional. En la tabla 1 se muestra la nueva cara de la migración internacional, siendo Estados Unidos el número 1 con un total de migrantes neto de 19.837 habitantes. En la tabla 2 se muestra que las grandes salidas de migrantes corresponden a países en desarrollo, en este caso el primer lugar es México, con un número de migrantes neto de 6.733, y también se aprecia cómo el saldo neto migratorio de México es muy negativo, dando cuenta de un fuerte proceso migratorio hacia los Estados Unidos, principalmente debido a la vigencia del convenio bilateral conocido como el Programa Bracero, que consistió en la contratación documentada de mexicanos. Para la Segunda Guerra Mundial, en particular el 23 de agosto del año de 1942, el presidente de Estados Unidos Franklin Roosevelt y de México Manuel Ávila Camacho crearon el programa Bracero, que consistía en importación de la mano de obra de los trabajadores que iban a Estados Unidos por una temporada y posteriormente regresaban a México. Estas personas eran hombres de origen rural y orientados a trabajar en el país vecino, en la agricultura en condiciones legales. Este programa movilizó alrededor de 5 millones de trabajadores en su totalidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de jornaleros mexicanos cruzaron la frontera para ir a levantar las cosechas en los campos agrícolas estadounidenses. Se los llamaban popularmente braceros, pues su fuerza de trabajo residía en el uso de sus brazos. El programa llegó a movilizar a un promedio de 350,000 trabajadores anualmente, y en julio del año de 1952, de manera sorpresiva, los empleadores del estado de Texas, acostumbrados a contratar mojados, solicitaron a 60,000 braceros que debían ser contratados en un total de 15 días. Después de la cancelación del programa Bracero, la movilidad de personas legales se estrechó y aumentó la ilegalidad. Por lo tanto, las aprehensiones y deportaciones en la frontera de México con Estados Unidos aumentó de una manera muy rápida. Las casi 30,000 detenciones registradas en el año de 1965 incrementó a poco menos de 1.662 millones en el año de 1986. Cuando terminó en el año de 1964, los mexicanos se dieron cuenta que ganaban muy bien y trataron de cruzar de manera indocumentada. Esto fue un factor de atracción para los mexicanos de ingresar al país vecino, llevando a que muchos mexicanos se dispusieran a volver a cruzar. Como introducción, tenemos que la migración es definida como el cambio de residencial habitual mediante un desplazamiento de unidad geográfica a otra, ya sea país, entidad federativa, municipio o alguna delegación. El surgimiento del capitalismo y sus continuas fases de expansión y de acumulación promueven movimientos migratorios de distinta magnitud, en las cuales por lo general la motivación principal es la búsqueda de mejores empleos e ingresos, y también está relacionada con el proyecto futuro de las personas, que integran las expectativas de realización personal, económica y de seguridad. Observando la perspectiva del fenómeno desde el país receptor, en este caso Estados Unidos, las causas de inmigración es generada por el aumento del desempleo, la caída de los salarios y el aumento de la delincuencia del país de origen. De tal manera, esto genera una ventaja al país destino, debido a que complementa la escasa mano de obra y en muchos casos la sustituye con mano de obra inmigrante. No importa que sean indocumentados, también deben contribuir con los impuestos como cualquier otro ciudadano americano.
Entre las principales causas están las sociales, que es la seguridad laboral, determinada a las causas de frustración en la realización económica, lo cual conduce a crear expectativas de encontrar una mejor situación de vida en el exterior de la propia comunidad de origen, y el desempleo promueve las movilizaciones hacia otros países dentro o fuera del continente. Bueno, también están las causas económicas, cuáles son la mayor fuerza laboral en el país receptor, y los desplazamientos masivos tienen un impacto directo en los indicadores económicos, tanto en el país de origen como el de país receptor. Un país cuya fuerza laboral ha migrado no puede producir, y si no produce no genera ingresos, lo cual pues da como resultado salarios bajos y escasos desempleos. Esto repercute a su vez en los aumentos de los niveles de la pobreza en México. También están las causas políticas como golpes de Estado, inestabilidad en la alternancia del poder y respeto a la expresión de la voluntad popular, y también la corrupción. Y esto genera una situación de inestabilidad que suele forzar la migración. También hay causas culturales como estudios en el extranjero, el deseo de conocer e integrar otras culturas a la propia, estudios universitarios de posgrado o cursos de idiomas. Bueno, también están las consecuencias de la migración, estando en país de origen las positivas como disminución de conflicto social, puestos de trabajo disponibles ya que no hay tanta competencia laboral, pero en el país de destino sí lo hay. También tenemos en el país de destino pues, unas cosas positivas como incremento y recaudación de impuestos, y también incremento de la mano de obra y una disminución de la mano de obra en el país de origen. En las consecuencias negativas, en el país de origen tenemos desequilibrio de la composición poblacional, muertes al intentar cruzar, pérdida de mano de obra y pérdida de ingresos fiscales. En el país de destino, consecuencias negativas tenemos como aumento de la competencia laboral, discriminación, explotación y problemas de adaptación. En el país de origen también hay más puestos de trabajo disponibles y por lo tanto hay una obtención de remesas y transferencia tecnológica también. En los principales riesgos tenemos los unos a los otros, las mujeres sobre todo, las más vulnerables. el tren La Bestia es un tren de mercancías al que llaman La Bestia, que recorre miles de kilómetros desde el sur de México hasta la frontera estadounidense y tiene como carga más de 300,000 latinoamericanos que suben a La Bestia anualmente. En su lomo carga cada año a miles de indocumentados que comparten el mismo anhelo de vivir el sueño americano. Recordemos que el famoso sueño americano es más que nada el aumento a la economía y a poder conseguir una vida digna, ya que no la encontraron en su país de origen. También 68,000 niños han cruzado la frontera desde el 2014, y las cifras dicen que terminando el año serán 90,000. Sabemos que también existe el muro fronterizo que cuesta alrededor de 15,000 millones de dólares. Y bueno, la frontera entre Estados Unidos y México tiene una longitud de 3,142 kilómetros, y en el puesto fronterizo entre Santiago y Tijuana las vallas se adentran hasta 100 metros en el mar y están hechas por materiales resistentes al óxido y a la corrosión salina. También recordemos que el 22 de agosto, en un meeting de New Hampshire, recién terminada la Convención Nacional Republicana, Trump exclamó que ya hemos construido 30 millas, que son iguales a 480 kilómetros del muro fronterizo. Bueno, como conclusión, la búsqueda de oportunidades para contar con una calidad de vida aceptable es el foco central de este fenómeno,
De ahí que se desprenden factores sociales, económicos, políticos y hasta culturales como detonantes de la migración. Este fenómeno social actúa bajo fuerzas de expulsión y de atracción, asociado tanto al lugar de origen como al de destino que dinamiza todo el proceso demográfico. Tal situación ha hecho que las políticas en materia de migración estén tomando mayor auge y sean un tanto más estrictas, y finalmente el migrante ante situaciones angustiantes, marcadas por problemas y carencias, no puede negarse a la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, reconocimiento y más que nada autosuperación. Y algunas veces en sus países nativos las condiciones para lograr tales objetivos se tornan desafiantes por la situación de crisis permanente de su país de origen.